Allá atrás, hasta arriba. ¿Sí? No, no el ventilador, el reloj. No, el ventilador ya sé que ya lo sintieron. ¿No? Por eso ahora sí puedo dejar mi celular aquí. ¿Quién está de mal humor hoy? ¿Tú? ¿Tú estás de mal humor? Hablaba con una persona en la semana, ¿no? Y decía, pues es que no se vale, ¿no? De todos, todos nos sabemos, bueno, o la mayoría, ¿no? Conoce el versículo que dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice nada más, tu forma de dirigirte a Dios, no. Dice tu forma de conducirte con el prójimo, no. Dice todas son hechas nuevas. Y si no entendemos que en Juan 3 nos habla acerca de cómo entrar al reino de Dios, y el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El que no es nacido del agua y el espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, si eres un nacido de nuevo, te invito a que reflexiones en eso. Y te invito a que participes de la escuela dominical. Estamos teniendo un taller acerca de los dones espirituales, pero más allá de los dones espirituales, vas a encontrar muchas cosas interesantes que Dios te quiere revelar. Hoy, en los pasos que revisamos para cómo llegar a descubrir tu don, me llama la atención un punto en el que decía, ¿qué te irrita de los demás hermanos? ¿Qué te molesta de los demás hermanos? ¿Que no llegan a tiempo? ¿Que pusieron el reloj chueco? ¿Que usa muchos versículos en la predicación? ¿Que nunca ofrenda? Que porque, ay, siempre veo que ese hermano nunca agarra un sobre, ¿no? Y yo todos los domingos estoy con mi sobre, ¿no? Entonces, es una parte importante y muchas cosas más importantes que vas a descubrir en este taller. ¿Y por qué decimos que es un taller? Porque es de manos a la obra, hands on para Simona. Ay, no está Simona, pero bueno, es con las manos a la obra. O sea, vamos a descubrir cada uno cuál es nuestro don. Entonces, te invito. Y más que comercial, tiene que ver con todo lo que estamos viendo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos irrita de otros hermanos, ¿qué cree? Desafortunadamente, lo tenemos nosotros. Y es una reacción bien compleja, ¿no? Ay, qué orgulloso es el hermano Jacinto, ¿no? Qué altanero es, así me dijo mi esposa una vez, eres bien altanero. Dije, ay. Y siempre se me olvida esa palabra cuando quiero pensar, ¿cómo me dijo que era? No sé por qué se me olvida, ¿verdad? Pero bueno, es parte de, hermanos, y ese comercial es para invitar a esa escuela dominical, no se lo pierdan. La verdad es que cada vez estamos descubriendo tantas cosas, ¿no? Que nos ayudan a entender mejor a Dios, su voluntad para con nosotros y cómo nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? Para con Dios, para con nosotros mismos e incluso para con el resto de las personas. Me estoy oyendo acá, entonces no sé si les va a afectar eso, que hay eco acá en la computadora de acá abajo. Creo que no está silenciada. Vamos a empezar una etapa súper importante y súper interesante en esta serie que estamos manejando acerca del dinero. Dinero, bendición o maldición. Ya dijimos acerca del dinero, ¿qué? Que es un objeto de cambio que representa un valor definido basado en un bien real. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero que no posee en sí valor. O sea, un billete en sí no posee valor más que el del papel y la tinta que tiene, ¿verdad? Y una moneda no posee valor más que el metal que representa. ¿Por qué? Porque ya no son de plata, ya no son de oro, ya no son de cobre. ¿Se acuerdan de las monedas de 20 centavos? O de las monedas de 5 centavos. De ahí viene esa frase, no tengo ni un quinto. ¿Se acuerdan? Eran por las monedas.
Las de 20 centavos, las de cobre que tenían un sol ahí, ¿se acuerdan? Ahí los de mi salón. ¿Dónde están? ¿No? Entonces, todas esas monedas tenían un valor mayor, ¿no? Entonces, quedamos que eso era el dinero y hablamos mucho acerca del dinero y su evolución a través de la historia de la humanidad. Nos enfocamos más en eso que en hablar de diezmos, ofrendas y demás, ¿no? La semana pasada sí nos enfocamos en ello y llegamos a varias conclusiones, ¿no? Llegamos a varias conclusiones importantes. Una de ellas es que el diezmo principalmente se daba durante la época del Antiguo Testamento y se daba normalmente en bienes, ¿sí? En frutos, en granos, en ganado, en tantas cosas, ¿no? ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros como iglesia neotestamentaria, como pueblo gentil? Bueno, ofrendar, pero tú puedes ofrendar el diezmo. Ahora, lo que decíamos es, no hay límite. La ofrenda para el cristiano nuevo, nuevo nacido de nuevo, esa nueva criatura en Cristo, no hay límite para la ofrenda. No es el 10, no es el 20, no es el 30 como veíamos. Es lo que el Señor ponga en tu corazón. Y dice el apóstol Pablo, conforme hayas prosperado en la semana. Entonces es cada 8 días, pastor. No. Si tú tienes tu ingreso cada 15 días, cada 15 días. Si es cada mes, cada mes. Si quieres darlo cada trimestre, como el Señor lo ponga en tu corazón. El tema es, Dios está poniendo en tu corazón el dar. Por eso hablamos acerca de que dar es amor, o amor es dar. Y que puedes dar sin necesariamente amar a la persona o al sujeto al que le das. Pero amar sin dar, dijimos, no existe. Tú no puedes decir, ay, cuánto amo a mi hermano, pero siempre que lo ves en necesidad le das una palmada en la espalda y le dices, que Dios te bendiga. Que el Señor cubra tu necesidad. Que Dios abra el cielo, sus puertas de bendiciones y sean derramadas sobre ti en el poderosísimo. Y lo dejamos irse en blanco, ¿no? Y no le damos para su pasaje, no le cooperamos para su camión de la semana, no sabemos si tiene que comer en la semana, no sabemos si está pasando una necesidad de salud, si necesita un medicamento, si tiene un familiar enfermo, eso no lo sabemos. Y eso también lo estamos estudiando en nuestro taller de dones, porque los dones se ejercen en la iglesia, hermanos, son para ministrar a nuestros hermanos. Y nos decimos hermanos y se supone que somos una familia con un mismo Padre, con un mismo Espíritu, con un mismo bautismo, con un mismo Señor. Pero no nos conocemos. Yo sé que a algunos les pareció, se los voy a decir como lo estoy pensando porque no tuve oportunidad de ir con mi manager para saber si lo podía decir o no, pero yo sé que a algunos de ustedes les fastidió el tema de la cartita en la hojita, pero hermanos, no nos conocemos. No nos conocemos. ¿Saben en qué trabaja Daniel? ¿Qué está estudiando Ana? ¿Qué terminó de estudiar Ruth? Mayra, ¿a qué se dedica? ¿Dónde vive? Manuelito, ¿a qué se dedica? ¿Saben? Nos conocemos mínimamente. O sea, nos vemos, nos saludamos, carita de hermano, hola, ¿no? Y estas dinámicas nos ayudan precisamente a empezar a conocernos un poco más, ¿no? Vamos a idear, ¿verdad? Nuevas dinámicas que puedan ser, pues, más integradoras, ¿no? O que puedan hacerse fuera del tiempo de culto, para que podamos tener ese conocimiento de los unos de los otros y podamos ejercer más ese hábito de dar, ¿no? Ese hábito de dar, de darnos, o de dar simplemente, ¿no? ¿Por qué deberíamos dar? Bueno, decíamos, esa reciprocidad. ¿Por qué le damos a Dios? Ahora no piense que le da a la iglesia, a siervo fiel, que si nos vamos más profundos y teológicos es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es la novia de Cristo. Entonces, usted le da a la novia de Cristo y entonces imagínense Cristo, pues feliz de que nosotros estemos complaciendo a la novia, ¿no? Pero, bueno, es lo que veíamos en 1 Juan 4:19, que dice, nosotros le amamos a Él, hablando de Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, es en reciprocidad. Nuestra conclusión la semana pasada era, pues, ¿cuánto y cómo deberíamos dar? A la obra de Dios, a Dios. Dar por lo menos el 10%. Dar por lo menos el 10%. Es un principio, pero al final no hay límite, hermanos. Dar cuando recibes un ingreso. Y, muy importante, apartar para el Señor antes de que empieces a derivar tus gastos y las cosas a las que asignas tu dinero.
El día de hoy vamos a hablar acerca de libertad financiera. Y quizás nos lleve 2 o 3 predicaciones más. Y es una enseñanza muy práctica, hermanos. Muy, muy práctica. La idea de la predicación, hermanos, es que los principios de la Biblia los podamos aterrizar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, que nos llevemos una aplicación de la palabra de Dios. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué libertad financiera? ¿Qué significa eso, no? ¿Por qué libertad? Yo soy libre, vivo mi libertad, porque ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. La libertad de Jesús, ¿verdad? Muchas veces proclamamos eso, pero libertad financiera, ¿por qué libertad financiera? Pues si yo soy libre, no soy esclavo de nadie, ¿no? Y encontramos un pasaje en la Escritura, ¿no? En Juan 8, 31, 32, cuando el Señor le dice a los judíos que habían creído en Él, o sea, ya había judíos mesiánicos en ese entonces, ¿no? Judíos que habían creído en Él. Les decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis y la verdad os hará libres. ¿Libres primeramente de qué? ¿Recuerdan Romanos 6, 22, uno de los versículos favoritos del pastor, donde para mí es la vida del creyente lo que se refleja en ese versículo? Cuando dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, no es así, es así, la vida eterna. Entonces, libertados del pecado, hechos siervos de Dios, viviendo en persecución en el proceso de la santificación, porque al final ya sabemos que vamos a la vida eterna. ¿Amén? Bueno, hay como 6 salvos y eso es bueno, ¿no? Entonces, vamos a la vida eterna. Por eso habla de libertad. Hemos sido libertados del pecado, pero ¿de qué más somos libres? ¿Por qué hablar de libertad financiera? Ok, soy libre del pecado, libre de culpa, libre de condenación. El Señor me ha redimido. Pero ¿qué es la libertad financiera? ¿Qué es la libertad financiera? Secularmente hablando, me encontré algo muy, muy interesante, ¿no? ¿Por qué digo que es interesante? Porque el mundo tiene una perspectiva totalmente diferente de la verdad de Dios, hermanos. Y de veras es complicado a veces entender cómo por estar inmersos en el mundo no alcanzamos a percibir todas las mentiras y los engaños de que somos objetos como hijos de Dios. Y el Señor Jesús lo decía, erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto me lo dijo un banco, ¿no? ¿Qué es la libertad financiera para el mundo, ¿no? Financieramente hablando, se los voy a leer. Dice, alcanzar la libertad financiera es la ambiciosa meta que persigue cada vez más gente, por no decir toda la gente, ¿verdad? Consiste, escuchen, en tener los ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades económicas sin tener que trabajar. Es el concepto del mundo. Quisiéramos, yo siempre digo eso, ¿no? Yo quisiera estar en Hawái, abajo de una palmera, con mi laptop ahí, viendo cómo crecen mis inversiones, ¿no? Ahora, digo, empieza a pensar un poquito, ¿esa es tu idea? ¿De libertad financiera? ¿No? Este concepto hace referencia a la capacidad de una persona de obtener ingresos y poder cubrir todas sus necesidades económicas sin tener que realizar ningún tipo de actividad. Esa es la libertad financiera para el mundo, hermanos. Y por supuesto que trae muchísimos beneficios de acuerdo a lo que dice esta persona que, bueno, escribe un libro al respecto, ¿no? Y al final, pues nos da 3 consejos, ¿no? 3 consejos para alcanzar la libertad financiera de acuerdo al banco y de acuerdo a la estrategia de esta persona. De apellido Mel, se escribe Mele. En primer lugar, establecer prioridades. En segundo lugar, controlar tu gasto. Y en tercer lugar, trazar una estrategia para conseguir dinero. Y no me dejarás mentir. ¿A qué se dedica el mundo? ¿A qué se dedica una persona normal, común y corriente? ¿Cuál es su visión en la vida?
No me dejarán mentir, ¿verdad? Todos enfocados. ¿A dónde vas? No, voy corriendo a ver otro cliente. Oye, ¿y por qué te desvelaste? No, es que estuve haciendo un proyecto para otro cliente que me cayó y pues, más lana, y más lana, y más lana, y más dinero, y más dinero, ¿no? A veces yo le decía a mi esposa, ¿no? Si el día tuviera 36 horas, ya me hubiera conseguido un trabajo de medio tiempo, ¿no? O sea, otro, ¿no? Porque estaba más afanado que hoy en mi trabajo, ¿no? Entonces, siempre pugnando por el dinero, siempre pugnando por las riquezas. Pero la semana pasada hablamos de las riquezas físicas y las riquezas espirituales y cuáles tenían más valor para nosotros. Si tenemos una cosmovisión cristiana, entonces nuestra perspectiva debe ser totalmente diferente, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la libertad financiera? Cuando nosotros leemos en la Biblia, Proverbios 22:7, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Siervo igual a esclavo. Y en Romanos 13:8 dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y cómo le demostramos amor al prójimo? ¿Cuál es la mejor forma de mostrarle nuestro amor al prójimo? ¿Dando qué, Betty? ¿Algo más? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir al ser humano que no cree en Cristo? 3 palabras, ¿verdad? Hey, ¿eh? 3 palabras. Ahí está encerrado. No olviden ese mensaje, hermanos. Segunda de Corintios 5:20. Ese es el lema de siervo fiel. Y no es porque nosotros lo hayamos descubierto. Justo después de donde dice que tú eres nueva criatura en Cristo, dice eso, que el Señor nos llamó a ser sus embajadores, como si en nombre de Él nosotros le dijéramos a la gente, reconcíliate con Dios. No Dios te ama, no Dios te prospera, no Dios te va a dar libertad financiera, no, reconcíliate con Dios. Eso es el mayor amor, la mayor muestra de amor que nosotros podemos dar a nuestro prójimo, porque fue la mayor muestra de amor que ha existido en todos los tiempos. La muerte de Jesús por un pecador. Entonces, partiendo de estos 2 pasajes, Proverbios 22:7, Romanos 13:8, ¿qué será la libertad financiera? De acuerdo a la Biblia. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por qué te adelantas? Para que tengan un poquito más de luz al respecto, ¿no? La esclavitud financiera, digo, si vamos a hablar de libertad financiera, podemos hablar de esclavitud financiera, ¿verdad? Entonces, antes de que oremos para poner este tiempo en manos de Dios y que conozcamos lo que dice la Biblia acerca de la libertad financiera, te voy a decir algunos síntomas, evidencias, cosas que probablemente estás viviendo si estás siendo víctima de la esclavitud financiera. En primer lugar, inseguridad. ¿Inseguridad? Sí, es que ese gobierno, no, necesitamos más policías y hubieran votado por la otra candidata. No. Me refiero a inseguridad, tú que te sientes inseguro. Y esa inseguridad es el resultado de querer construir nuestra vida, escuchen, querer construir nuestra vida, nuestro propósito en la vida, alrededor de puestos en el trabajo, personas de las que dependemos, o posesiones que sabemos que nos pueden quitar. Inseguridad. No sé si conoces una persona rica, que sea muy rica, ¿no? ¿Por qué traen guaruras? ¿No? Luego te encuentras en la calle así, un auto de super lujo y atrás 2 carros así súper pegados, ¿no? Que no te dejan pasar y, y te bajan la ventanilla y traen hasta... Sí, ¿qué pasó, chato? ¿No? ¿Querías pasar? No. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros, ¿verdad? Hay inseguridad. Temor.
El temor llega cuando nos damos cuenta de todas las posibles maneras en las que podríamos perder nuestras posesiones más queridas. Da miedo, ¿no? ¿Por qué aseguras tu carro? Ups, ¿no? Es que el gobierno nos lo pide, yo lo sé, por eso lo aseguras. Ahora hay que asegurarlo, ¿no? Ansiedad. La ansiedad es esa tensión, ¿no? Emocional y a veces se transporta a ser física, ¿no? Son de esas enfermedades psicosomáticas. Bueno, Nati sabe de eso, ahí le preguntan, ¿no? Pero esto se produce al pensar en nuestros problemas financieros. Ansiedad. Pérdida de sueño. Parecen síntomas, ¿no? Ahí estoy anotando cuáles son míos, hermanos, no crean, ¿no? Pérdida del sueño. La preocupación y la presión por los problemas económicos aumentan por la noche. ¿Sí? Y pues, por supuesto que eliminan la posibilidad de que tengas un sueño tranquilo y reparador. Y ya les había dicho, ¿no? ¿Cuál es tu último pensamiento antes de irte a dormir? ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando te levantas, no? Igual y abres tu teléfono y checas el saldo de tu crédito. Pues es posible, o sea, conozco personas así. He estado en ese caso, ¿no? ¿Cómo voy? ¿No? ¿Cuánto me falta? ¿Cuántos días me quedan? No vives, hermano, no vives, ¿no? No vivimos. Ingratitud. Los cuidados y las preocupaciones económicas disminuyen nuestra capacidad para apreciar y disfrutar de los muchos beneficios que Dios y los demás nos proveen. Platicaba con una hermana en la semana y justo me decía esto. Dije, ay, ¿cómo sabes que voy a predicar eso? Porque en vez de estarte preocupando por lo que debes esperar de alguien, o de tu trabajo, o de tu ascenso, de lo que sea, das gracias a Dios por lo que sí tienes. Aún por las personas que ni siquiera pensabas que ellos te iban a ayudar en el camino y te iban a ayudar a tener esa provisión que necesitas. Eso se llama ingratitud y principalmente es con Dios, hermano. Servidumbre. El dinero y las posesiones, nuevamente, ¿no? Es como reiterativo, pero es servidumbre, hermanos. Entiéndanlo así. El dinero y las posesiones exigen por su naturaleza ¿qué? Protección y mantenimiento, caja fuerte, caja de seguridad en el banco, guarura, personal de seguridad, ¿sí? De esta forma, lo que va a suceder es que en vez de que nosotros poseamos a las cosas, resulta que las cosas son las que nos poseen a nosotros, ¿no? O nuestra fortuna, nuestra hacienda ahí en el banco. Ellos son los que nos poseen. Nos preocupamos por cuidarlos como si fueran el hijo, ¿no? O invertimos más en ellos, ¿no? Envidia. ¿Qué es la envidia? Pues la envidia es no confundan egoísmo con envidia, ¿no? De, oye, ¿me das de tu café, de tu panqué? No te quiero dar. Eso es egoísmo, no es envidia. Envidia es desear lo que otra persona tiene. Eso es envidia. ¿Y sabes qué? Es el resultado, invariablemente, de la comparación. De que tú te compares con otro. De eso surge la envidia. Pero una vez más, ¿qué pasa con la envidia? Nos roba la capacidad para disfrutar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tú eres rico, tú tienes muchas cosas que Dios te ha dado. Pero si te la vives comparándote con otro, obviamente vas a descubrir que no tienes muchas cosas. Y entonces eso se llama envidia. Amargura. Todo esto te va llevando a otras situaciones todavía más complejas. La amargura, pues es una evidencia de que amamos al dinero y a las posesiones más que a Dios. Porque, ¿sabes? Dios es el que permite que las posesiones también se nos sean quitadas o destruidas. Y de esa forma,
Él produce carácter en nosotros. Todas las situaciones a través de las cuales Dios nos permite pasar, ¿sí? Sean de sufrimiento, sean de pérdida, etcétera, todo esto te lleva a crecer en Cristo, a que tu carácter sea formado. Alguien decía el otro día, no es que estoy pasando por tantos desiertos, ¿no? Yo estoy seguro que el pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto, o sea, aprendió y aprendió bien bonito. Lástima que cuando llegaron a la franja para pasar la tierra prometida, ¿y qué es? Que no pasas tú, ya no puedes pasar, ¿no? Desilusión. Cuando intentamos usar el dinero para hacer realidad todos nuestros sueños, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa, hermanos? Descubrimos que creíamos que eso que nos iba a hacer felices, pues sí nos hizo felices, pero fue algo muy efímero, muy temporal, ¿no? Y al final trae una decepción oculta, ¿no? Desilusión. ¿Alguna de estas evidencias está en tu vida? No me contestes. Bueno, te voy a pedir que levantes la mano para eso, ¿no? Pero si alguna de estas situaciones está en tu vida, déjame decirte que estás viviendo, si no confusión, si no esclavitud financiera, por lo menos confusión financiera, ¿no? Que al final vamos a entender este concepto, ¿no? Pero es probable que estés viviendo esclavitud financiera. ¿Y dónde hay que firmar para salir de la esclavitud financiera? Bueno, no te pierdas la predicación, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Y al final vamos a hacer un diagnóstico. Te vas a llevar un diagnóstico para que tú determines tu estado de libertad financiera, ¿sí? Y que empecemos estos días, estas 3, 4 semanas que estemos hablando al respecto, que estés orando por ello y que el Señor te dé sabiduría. La Biblia dice que el Espíritu Santo iba a venir a enseñarnos todas las cosas. Y ya lo hablamos. Espíritu Santo, enséñame a tener libertad financiera. Por supuesto que lo podemos pedir. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta tarde. Gracias por este tiempo que nos permites pasar a la luz de tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, porque tu palabra es clara. Tu palabra es clara. No necesitamos que alguien nos la interprete o nos escriba un libro para poder entenderla, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros y que tú nos enseñas todas las cosas, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la claridad de tu palabra y gracias, Señor, porque podemos abordar este tema, Señor, que es de tanta relevancia para nosotros, para tu pueblo y para el mundo en general, Señor. Pero principalmente que nosotros lo podamos entender porque tu voluntad es que seamos libres, Señor. Para eso vino tu Hijo, Padre, para que fuéramos libertados del pecado y que nos estuviéramos ocupando en la santidad y no en estar pagando deudas, no en estar haciendo riquezas, que tampoco te opones a ello, pero tú quieres que te amemos primero a ti y después a ti y al final a ti. Gracias, Señor, por amarnos tanto y porque nosotros solamente buscamos ser recíprocos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo ven los síntomas? Están interesantes, ¿verdad? ¿Es algo por lo que estás viviendo? ¿Es algo por lo que estás pasando? Acércate a tu Biblia, no te acerques al banco. Esto que les estoy hablando de la libertad financiera desde el punto de vista secular, me lo dijo BBVA, ¿no? Un banco. Es un artículo que publica Bancomer, Bilbao, Vizcaya, ¿no? Entonces, esa es la idea del mundo, ¿no? Libertad financiera es que tengas todo el dinero para sentarte en una silla con tu ventilador o tu abanico y no hacer nada. ¿Se imaginan? Qué vida, ¿no? ¿Dios quiere que tú tengas esa vida? ¿Tú encuentras algún versículo donde diga eso? Sí, Pastor, en el Salmo 1 dice, será plantado junto a aguas, corrientes de aguas, ¿no?
y que seremos como un árbol, ¿no? Junto a esas corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero antes de eso, todo lo que dice, ¿verdad? Y el propósito al que el Señor nos ha llamado no lo tenemos que perder de vista. No debemos perder de vista nuestra cosmovisión, hermanos. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que estar viviendo una vida que refleje totalmente la voluntad moral de Dios, o sea, obedecer sus mandamientos. Y por el otro lado, tenemos que estar contribuyendo al propósito global, glorioso de nuestro Padre Celestial, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces no voy a poderme ir a Hawái, abajo de la palmera. Eso quiere decir que tu libertad financiera no radica en que estés sentado teniendo todo lo que necesitas, materialmente hablando, y no hagas nada. Pero ese es el ideal del mundo, hermanos. Pregúntaselo a quien quieras. Ese es su ideal. Buscar la forma de ganar más dinero. Es que ahora descubrí cómo hacer otro negocio. Es que ahora descubrí dónde vender ahora mis productos. Es que ahora ya estoy importando. Ahora ya voy a exportar. Ahora. Y no tenemos descanso, ¿no? Porque estamos pugnando por eso. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que al final de toda una jornada de trabajo de la semana, de la quincena, del mes, me gustaría preguntarte si conseguiste todo el dinero que necesitabas. ¿Lo conseguiste? No me contestes. Yo sé que no. Yo sé que no. Porque la mayoría de las personas que tenemos una vida laboralmente productiva aquí, tenemos un cierto grado de esclavitud financiera. ¿Y dónde empieza esto de la esclavitud financiera? ¿Quieres buscar Daniel capítulo 4? Ya sé que siempre leen Salmos y Proverbios, entonces después sigue Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ahí está, ¿ok? Daniel 4. A ver si se acuerdan de quién habla este pasaje, ¿no? Daniel 4, 30 y 33. Dice el versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ya ve lo que dice el 33, ¿no? Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Diana le dice de cariño Nabu, ¿no? Entonces, le decimos Nabu, ¿no? Porque parece trabalenguas, ¿no? ¿Le pondrían a su hijo Nabucodonosor? ¿No? Nabucodonosor, ¿no? Que hasta se erigió una estatua, ¿no? ¿Quién sabe quién nos recuerda? A Saúl, no, luego vamos a hablar de Saúl. Pero así el Nabu, ¿no? Y acabó con una maldición, con un juicio fuerte sobre él. Al final, digo, hay perdón, hay redención en él. Pero, ¿qué nos muestra esta declaración de Nabucodonosor? Mi palacio, ¿no? Mis jardines colgantes de Babilonia. Mi grupo de alabanza, Bonnie M, ¿no? By the rivers of Babylon. Sí, también, ¿no? Todo tenía el Nabu, ¿no? Yo lo hice, yo en mi capacidad, yo en mis fuerzas, porque yo sé, porque soy un buen negociante, porque yo soy. ¿No? Y parece rap, ¿no? No, sí, yo hice todo. Nabu, es lo que dice Nabucodonosor. Todo esto lo hice para mí, ¿no? Yo la edifiqué con la fuerza de mi poder, mi casa real. ¿Cómo empieza, hermanos? ¿Cómo empieza la libertad, la esclavitud financiera? Con orgullo, hermanos, con soberbia, que acaba llevándote a servidumbre, a ser esclavo de lo mismo que tú construiste. Así empieza la esclavitud financiera. Entonces te pido que vayas, este pasaje va a ser así, otra vez, subráyalo, no le pasa nada a tu Biblia, esto es papel y tinta, ¿no? Este libro
lo estudiamos en la escuela dominical, contiene la palabra de Dios. No es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Tampoco es la verdad, contiene la verdad. ¿Sí? Entonces, subráyalo, ponle un asterisco, ponle LF de libertad financiera, como lo quieras poner, pero ve ahí a Deuteronomio 8, Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 11, el 17 y el 18. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vamos al 17 y 18. Y digas en tu corazón, tipo Nabu, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sin acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿De quién vienen las riquezas, hermanos? Lo primero que tenemos que entender para tener libertad financiera en nuestras vidas es que la riqueza viene de Dios. No la creaste tú, no la hiciste tú, no te la ganaste tú, no la mereciste tú. Dios te la dio. Y si tú no crees eso, ¿cómo te digo que tienes que ofrendar de la herencia que te dejó tu abuelita? ¿Cómo te digo que cuando vendiste ese terreno tenías que dar un diezmo o una ofrenda de ello? ¿Dios no te lo puso en tu corazón? Sí, seguramente, pero tú razonaste y dijiste, bueno, pero eso, pues es que no fue de mi trabajo, ¿no? O sea, de eso no tengo que diezmar. Pero tampoco le preguntas al pastor, ¿no? Si no, tú lo racionas, ¿y las utilidades? No, pues eso es una compensación extra que me da a mí la empresa, ¿no? ¿Por qué debería dar ofrenda de ello, no? ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? Estás racionando con Dios, negocias con Dios, según tu verdad, pero realmente es un monólogo tuyo porque no ves la respuesta de Dios. No ves la respuesta de Dios. ¿Cómo tenemos que nosotros llegar delante de Dios si queremos tener libertad financiera? Pues principalmente con humildad, hermanos. Primeramente reconociendo eso, pues que la riqueza viene del Señor. Todo lo que tú tienes viene de Dios. Ahora me pregunto si tú, con base a estos dos versículos que vimos, ¿verdad? Que hablan acerca de que si nosotros nos endeudamos con alguien, somos sus siervos, sus esclavos. Con base en esta advertencia bíblica de que el que toma prestado es siervo del que presta, y en base a este mandamiento de que no debemos deber a nadie nada, sino el amarles, ¿decidirías ponerte un propósito en tu vida? Trabajar, ¿sí? Esforzarte para tener libertad financiera y conservarla. Piénsalo ahí, donde tú, y si quieres, pon una nota por ahí en tu cuaderno, en tu Biblia, y di, sí, entiendo que vivo en esclavitud financiera. No tienes de qué avergonzarte, es como cualquier pecado, ¿no? Es como haber mentido, es como robar, es como... No hay pecados chicos y grandes, claro, hay algunos más escandalosos que otros, ¿verdad? Pero estar en la esclavitud financiera no es la voluntad de Dios. Y si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, en consecuencia, podríamos decir que estamos viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque cuando llegan tus 1,000 pesos de sueldo, suponiendo, ¿verdad?, que ganas 1,000 pesos de sueldo, pago aquí, pago allá, pago allá, pago allá, bla, ¿y cuánto te quedó? 100 pesos. Ah, pues de ahí son tus 10 pesotes, Señor. Esto es tu diezmo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Tenemos que apartar, según seamos prosperados, para dar y ofrendar al Señor. El Señor no necesita tu dinero. No estés pensando eso. Dios no necesita tu dinero. Tú necesitas darle a Dios, porque de esa manera tú eres bendecido. Tu vida es bendecida y eres libre financieramente hablando. ¿Harías ese compromiso? Piénsalo. Piénsalo y de aquí al final, ¿no? Los principales factores que tenemos que tomar en cuenta para tener libertad financiera. 3, básico, hoy sí. 3, claro, después van a ser un 20, pero ahorita van a ser 3, ¿no? Financieramente hablando, libertad financiera
3 factores importantes. Contra tu pronóstico, el primer factor es dar. Entonces, pero si doy, no voy a recibir y no voy a poder pagar. Bueno, ¿quién te dijo que las cosas en el mundo funcionan como Dios dice? ¿No? Dar. 3 factores importantes para llegar a la libertad financiera. Dar. Darle a Dios. Darle a Dios lo que debes darle a Dios. Los diezmos y las ofrendas y los diezmos. Pues no, que los diezmos no, pastor, ya quedamos en eso. Si no, ve la grabación de la semana pasada, ¿sí? Nosotros ofrendamos. Y si das el 10%, si das el 10% es diezmo, si das el 5% es el 5%, si das el 15%, el 5%, el 20% es la quinta parte, como tú le quieras llamar. Pero un buen principio es el diezmo, ¿no? Dar 10%. Dar a Dios. También vimos que no nada más a Dios. Decíamos, hay que darle a los pobres. Hay que darle a los pobres, ¿sí? Las necesidades de la vida que tú tienes, hay mucha gente que las tiene. Yo no sé si han escuchado de algún discurso de este señor que se llama Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, ¿no? Y lo que ha estado haciendo con la delincuencia y todo eso, ¿no? Que ya encarceló a toda la mara salvatrucha y que a los pobres nada más les dan frijoles y una tortilla, algo por el estilo, ¿no? Y yo pensaba en lo que decía Nayib Bukele, ¿no? Dice, mientras haya salvadoreños que no tienen nada que comer más que un plato de frijoles y una tortilla, ellos no van a comer carne, ni otra cosa. Yo dije, wow, está fuerte, pero creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces, si tú ves pobres en la calle y tú comes 3 veces al día, ¿no? Lo que les mencioné hace un rato acerca de que pensáramos en las cosas que nos irritan de los hermanos, a veces los pedigüeños, la gente pobre, la gente necesitada, desamparada en la calle, nos genera irritación, hermanos. Y no está bien. Si tú ves a alguien que te pide dinero en la calle y lo ves en condiciones deplorables, pero pastor, yo he visto programas en la tele que la señora que va y pide, al rato se quita el disfraz y se sube en un BMW y se va a su casa en las lomas, ¿no? Yo creo que debe quedar en ti, ¿no? Tú lo das de corazón, porque es más bienaventurado dar, y el Señor lo dijo, el Señor Jesús. Entonces, darle a los pobres, darle a los pobres. Ve lo que dice Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando hablamos acerca de dar a Dios, bueno, aunque hablamos acerca de este pasaje la semana pasada, que es Malaquías 3:10, donde dice que le hemos robado a Dios, bueno, es un mensaje al pueblo de Israel, ¿verdad? Me han robado en los diezmos, etcétera. Pero les dice, bueno, y si ustedes cumplen, pues no serán abiertas las puertas de los cielos en bendición abundante para ustedes, ¿no? Entonces, si das a Dios, el Señor te lo regresa. Si das a los pobres, el Señor te lo regresa. Y con creces, multiplicado, ¿no? Pero también tenemos que darle a los cristianos, dice en Romanos 12:13. A ver qué dice Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos. En la segunda parte dice practicando la hospitalidad. Dar a los cristianos. Hay otro pasaje, no tomé nota, pero lo tengo en la mente y usted seguramente lo tiene también, cuando dice que le demos preferencia a los de la fe, ¿verdad? Preferencia a los hermanos de fe. Y entonces cuando hacemos un llamado para pedir despensa, es porque hay un ministerio de administración, porque hay un ministerio de asimilación, que dice, oye, es que yo sé que el hermano Jacinto no tiene trabajo, está pasando por una necesidad. Ok, empezamos a pedir despensa. O hay 2, 3 personas entre nosotros que tienen necesidades claras de lo básico. ¿Y ahora para quién será esa despensa? ¿No? ¿Quién la necesitará más que yo? ¿No?
Cuando tú tienes un trabajo y que te pagan semanal, quincenal o diario, no sé, ¿no? Entonces, ¿importa para quién es? Tu iglesia, tu familia, te dice, oye, hay que cooperar para el hermano Jacinto. Ah, va. Entonces, cooperamos, ¿no? Y lo haces de corazón. Entonces, el primer factor importante para que tú alcances libertad financiera es dar. Pero si, pastor, si me está diciendo que soy esclavo financiero y ahora quiere que dé lo poco que me queda, darle a Dios, darle a los pobres y dar a tus hermanos de fe va a traer bendición a tu vida. ¿Quieres libertad financiera? Aprende a dar. En segundo lugar, recibir. Ya diste, ok, ahora recibir. Recibir mediante trabajo diligente. Yo sé que esto aplica más para las personas que están en el mundo porque aquí en el pueblo de Dios pues no pasa, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen que salen a la calle, ¿no? Buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrarlo. Y sí, conozco unos de esos, ¿no? Entonces, ¿qué dice 2 de Tesalonicenses 3:12? Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A buscar trabajo, a buscar trabajo. En días pasados analizaba yo una situación real, hermanos. Porque platicando con una hermana en Cristo que es contadora de profesión, ¿no? Yo decía, no, pues voy a pagarle a mi personal el salario mínimo, ¿no? Para asegurarlo, ya saben, ¿no? Para darles la prestación. Y cuando me dijo cuánto era el salario mínimo, dije, no, pues no gana eso, ¿no? Entonces, el salario mínimo ha subido mucho, ¿no? Entonces, si una empresa te dice, se solicitan ayudantes generales, ¿no? Salario mínimo. Oye, y dan 8,000 pesos, yo sí le entro, ¿no? Porque el salario mínimo pues está más o menos en eso, ¿no? Y tú dices, no, 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 yo mejor en la calle, vendo, hago mis chambas pero a veces no sacas eso, ¿no? Entonces tenemos a veces ideas equivocadas, a veces queremos ser nuestros propios jefes y eso también lo vamos a ver en este estudio de la libertad financiera, hermanos. Porque a veces también la soberbia nos gana en ese sentido, ¿no? De yo no quiero tener jefe, yo mejor mi propio negocio, ¿no? Y no vives en libertad financiera. No vives en libertad financiera. Digo, ojalá llegaras al punto que nos mencionan nuestros compañeros de Vancomer, ¿verdad? Y de veras consigas todo el ingreso que necesitas para estar allá en Hawái, abajo de la palmera, y ni siquiera con computadora, mejor pues, te das un chapuzón, ¿no? Y que otro cheque cómo van creciendo tus acciones. Recibir mediante un trabajo diligente, o sea, sé trabajador, busca un trabajo que realmente te reditúe, sé inteligente para encontrar un trabajo también. Ahora, recibir también mediante el ingenio creativo, o sea, sí, ingéniatelas, a lo mejor no te contrataron, busca la manera de recibir dinero a través de tu ingenio, a través de tu creatividad. Ve lo que dice Proverbios 31:13. 31:13. Habla acerca de la mujer virtuosa, ¿no? Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Yo conozco varios hermanos aquí que ellos hacen las cosas que venden, ¿no? Y se esmeran y lo hacen porque tienen creatividad para hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que hace manualidades, no sé. Entonces, recibir también puede ser a lo mejor nada más en un trabajo contratado, sino también sí tener iniciativa para poder hacer algo que puede darte un ingreso, ¿no? Entonces, a través de esas dos esquemas puedes recibir, pero también puedes recibir mediante respuestas de oración. ¿Recuerdan qué dice Filipenses 4:6? No traigo chocolates. Por nada estéis afanosos. Dice, antes bien,
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, paréntesis, con acción de gracias. ¿Sí? ¿Tienes necesidad? Ora al Señor. No estés afanoso, no estés preocupado, no estés ansioso, no estés en ansiedad. Pon tus necesidades delante de Dios y Él va a darte lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Hay una gran diferencia en ello. Por último, y para terminar el día de hoy, con esta introducción a la libertad financiera, entonces, dar. Antes de recibir, dar. Dar a Dios lo que le corresponde. Recibir. Y saber recibir de una manera digna, ¿no? No repartir pastillas con fentanilo y cosas así, no. O sea, hacer algo. Sí, yo sabía que estabas pensando en eso. Recibir de un trabajo digno, ¿verdad? Recibir de tu ingenio creativo, lo que tú puedes desarrollar. Y recibir mediante la respuesta de oración también. Porque eso dice la regla de oro, ¿no? Que al que pide se le dará, y al que toca se le abrirá. El que busca, halla. Porque sentado nada va a suceder. Dios nos quiere activos, Dios nos quiere en movimiento. El tercer factor para poder alcanzar la libertad financiera es administrar. Sí, ya sé, también es mi problema. No somos buenos administradores, hermanos. Ya dimos, ya recibimos. ¿Cómo administras? En primer lugar, checa lo que dice Proverbios 20, 14. Ahí, regrésate 10 Proverbios. Proverbios 20, 14. El que compra dice, malo es, mas cuanto se aparta, se alaba. Así de, ¿qué significa eso, no? El que compra dice, malo es, o sea, esta chafa no me sirve, ¿no? Y cuando se aparta, se alaba, dice, qué bueno que no lo compré, porque era malo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué se trata esto? Una nutrióloga que alguna vez conocimos, porque en uno de nuestros múltiples intentos de bajar de peso, ¿verdad? Ya sé, no lo logré, está bien, pero nos hablaba acerca de los antojos, ¿no? Si es que se me antojó una dona cubierta de chocolate y granillo, así, ¿no? Y nos decía esta doctora, ¿no? Aguántate el antojo 5 minutos. Así, ¿no? Así, concentración así de y se te va el antojo. Administrar. En primer lugar, desarrollar resistencia a las ventas. No lo necesitas. Desarrollar resistencia a las ventas. Bueno, es que a usted se lo venden, ¿no? Yo no compro, por eso digo a las ventas, ¿ok? Resistencia a las ventas. Yo sé que les causa risa, pero ¿cuántas veces no has sucumbido a comprar algo que no necesitabas? ¿No? Digo, yo sé, hay ejemplos típicos, ¿no? Como la caminadora, ¿no? Que la agarras de tendedero. Yo tengo una, y sí la agarro de tendedero, ¿no? Entonces, desarrollar resistencia a las ventas. Pero ve lo que dice en el 31.6, Proverbios, el 31.6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. ¿Y eso qué, no? Si es, no, perdón, es del 16. Ahora sí me equivoqué. 31.16. Ya me faltan mis lentes, hermanos. Eso sí sería una buena inversión. Cambiar mis lentes. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. También habla de la mujer virtuosa, ¿no? Considera la heredad y la compra. O sea, la propiedad, ¿no? Considera el terrenito y la compra. Considerarla, entonces, buscar la mejor compra. Resistirse a las ventas, buscar la mejor compra, evaluar precios, y lo vamos a ver, hermanos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en estos principios que vamos a estar estudiando acerca de libertad financiera.
Y finalmente, para administrar también bien, pagar puntualmente las cuentas. Yo te estoy diciendo que no pidas un crédito o algo por el estilo, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Si yo gano 1,000 pesos al mes, ¿no? Yo gano 1,000 pesos al mes. Y pido un crédito de 1,000,000 de pesos y misteriosamente me lo dan, ¿no? ¿Es algo real para mi vida? ¿Lo voy a poder pagar? Ay, lo saqué a 12 meses, ¿eh? Yo lo puedo pagar con lo que tengo. Pero si me pongo a pensar, pero ¿y si entonces se muere mi tío Jacinto y me deja una herencia? ¿Y si me dan un ascenso en mi trabajo? No, sí la hago, ¿no? Sí la armo. O pongo a trabajar a mis chamacos. Sí llego, venga el millón, ¿no? Es ser realistas, hacer un compromiso que yo pueda pagar realmente, ¿no? Y no a plazos demasiado largos, ¿no? Entonces, considerar la compra, buscar la compra y al final pagar puntualmente las cuentas. ¿Para qué? Para no generar intereses, que es usura, y estaríamos participando de ello, ¿no? Entonces, 3 factores importantes para la libertad financiera, hermanos. Dar, primero, dar. Recibir y administrar. ¿Ok? Creo que con eso estamos bien hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero que se pongan de pie, por favor, aquellas personas que son productivas laboralmente, o sea, que desarrollan una actividad que les genera dinero. No, es que esta semana no he vendido nada. No. Si haces una actividad productiva que te genera dinero, quiero que te pongas de pie. Si bordas, si vendes plata, si vas a trabajar a Kia, si vas a trabajar a ProSoft, si trabajas en Siervo Fiel, si vendes chicles en la escuela, todo eso es una actividad productiva, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuántas personas somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Sí me alcanzan. Carla también de pie. Si te llega tu pensión también, entonces me faltan personas. ¿Sí? Si López Obrador te da un ingreso también, punto de pie. ¿Sí? Bueno, si no se pueden poner de pie, no se pongan de pie, por favor, ¿no? Pero ahorita levantan su manita. ¿Ok? ¿Yo? ¿Sí? Si la SEP te da una beca o algo por el estilo que hace que tu papá pague menos colegiatura, también te levantas porque recibes un ingreso. Y si tu universidad se llama UP, también. ¿No? Ya, Eric, párate. ¿No? Como pueden ver, somos más de los que pensamos. Todos recibimos un beneficio económico, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ya se me fue el... ¿Quién tiene las hojitas que dejé ahora? Misael, hermano Misael, hermano Misael. Bueno, si a alguien no le alcanza, bueno, obviamente podemos excluir a mi familia porque les puedo dar una copia en casa, pero si a alguien no le alcanza, si no alcanza hojita, se las vamos a hacer llegar, la voy a poner ahí en el grupo de la iglesia, ¿sí? Se van a llevar un cuestionario, ¿sí? Se van a llevar un cuestionario, repárteles por favor una hoja a todos los que están de pie. Yo sé, habrá algunos que, como en el caso de los estudiantes, pues no es realmente un ingreso que les den en efectivo, ¿no? Y que ellos puedan disponer de ello. Pero es importante que lo conozcan. Entonces, esta es una evaluación que una vez que la hayas llenado, la próxima semana les voy a decir en base a su puntaje en qué grado de esclavitud financiera están. ¿Sí? Entonces, se lo llevan y lo llenan. Y primero me gustaría orar con todos los que estamos de pie. Yo también estoy de pie. ¿Sí?
Si faltan y podemos sacar copias ahorita, Paul, pues de una vez. Y si no, no. Ok, bueno, está bien. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque yo no sé qué situación estás viviendo. Yo no sé tu grado de esclavitud financiera. Tampoco sé tu grado de libertad financiera. Pero con este cuestionario, las columnas de la derecha, digo, se borró ahí un poquito. Atención, por favor, jóvenes. También tienen arriba un sí, no. O sea, el primer cuadrito es sí, el segundo es no. Entonces tú dices sí o sí no, ¿ok? Y así lo vas a llenar y la próxima semana te voy a decir en qué estado de libertad financiera te encuentras. Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a orar primero con los que estamos de pie y después oramos todos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, de verdad, cuántas gracias te damos, Señor, por tu enseñanza, por la enseñanza de tu palabra, por la claridad, Señor, de saber que tu palabra, que tu sabiduría, Señor, nos enseña también acerca de las finanzas personales. De verdad, Señor, qué bendición para nosotros el saber que también nos puedes dar esa guía, que nos puedes ayudar, Señor, en este caso también a identificar si estamos en algún grado de esclavitud financiera. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des guía a través de tu Espíritu Santo, que vino a enseñarnos todas las cosas, que nos des esa guía, Padre, para que nosotros podamos dar pasos concretos, pasos realistas hacia la libertad financiera, Señor. Te pedimos perdón si en nuestra soberbia, nuestro orgullo, o quizás simplemente, Señor, porque nos dejamos llevar por sentimientos, a veces, Señor, tomamos decisiones que nos llevan a esclavizarnos financieramente hablando. Te pedimos perdón porque a veces nos comparamos con otros, te pedimos perdón porque a veces sentimos envidia, te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas actitudes que nos han llevado a estar bajo este régimen de esclavitud, Señor, de esclavitud financiera. Pero apelamos a ti, a tu amor, a tu misericordia, Señor, a tu palabra que nos da sabiduría, a tu Espíritu Santo que nos da poder para hacer tu voluntad, rogándote, Señor, que nos ayudes a salir de esa situación que nos mantiene atados a un acreedor, Señor. Te rogamos que tú nos enseñes el verdadero valor del dinero, el verdadero sentido que tú tienes del dinero para que nosotros lo podamos aprender y lo podamos practicar en nuestras vidas. Bendice nuestros trabajos, Señor, bendice nuestras economías, bendice esas manos que a veces sin ser creyentes, tú nos bendices a través de ellos, Señor. Te damos gracias porque tu bendición nos ha alcanzado todo este tiempo, Señor. Yo sé que nadie se ha quedado sin comer, nadie se ha quedado sin vestir y sin un techo bajo el cual protegerse. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús, Señor, y te pido por el caso particular de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y oremos todos para terminar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias también por este tiempo que nos permites estar aquí. Gracias por toda la enseñanza que hemos recibido, por el poder estar aquí delante de ti, Señor, rindiéndote nuestra alabanza, nuestro culto, nuestra adoración. Te alabamos y te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero y queremos ser recíprocos contigo. Enséñanos, Padre, a dar. Enséñanos a aprender a recibir también. Y por favor, Padre, ayúdanos a ser mejores administradores de todas las riquezas que tú pones en nuestras manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Permanezcan de pie. Ok. Si a alguien le faltó hojita, levante su mano. Aquí el hermano Paul ya tiene más hojitas. Muy bien, así como estamos de pie, vamos a entonar el himno.